Estamos de vuelta, ya seguimos aquí en CNN Chile Radio, las distintas plataformas de CNN Chile. Son las 9 de la mañana con 3 minutos y vamos a la primera entrevista de esta mañana. Nos acompaña el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Sebastián? Muy bien, muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, alcalde, tenemos harto de qué hablar, de temas de contribuciones, también de la implementación de los servicios locales de educación pública, un tema bien importante, lo sabemos, para su comuna. Pero me gustaría que comenzáramos esta conversación en torno a los planes del gobierno en materia de recortes presupuestarios y la visión que tienen los municipios, en particular el suyo, en relación a este tema. Son recortes bien importantes en materia de salud, por ejemplo, que pueden generar afectaciones también en atención primaria, sin contar otras carteras, por supuesto. El plan es bien claro de parte del gobierno. ¿Cómo ve usted este proceso de recortes hasta ahora, alcalde? Primero, una visión general, no solo como alcalde, sino como ex ministro de Desarrollo Social. En Chile no sobra el gasto social, falta. Si uno mira la cantidad de transferencias que se hacen a personas vulnerables o clases medias, son bajas respecto a otros países y creo que recortar por ahí no es ahorrar, es básicamente provocar impactos muy duros en materia social y por eso hay que tener mucho cuidado. Y tengo mi sensación que ese es el camino más fácil para hacer ahorro fiscal, porque es básicamente cortar por el hilo más delgado, que son ayudas sociales o financiamiento de sectores como educación y salud. Y aquí dos cosas personales. Creo que hay un mal diagnóstico. Chile no es Argentina. En Argentina sobraban los subsidios y yo creo que se había transformado en un Estado paternalista. Chile está lejos de ser eso, al revés. Creo que todavía la gente es muy frágil en materia de apoyos sociales y además escoger el camino, como digo, del hilo más delgado, porque el más grueso sería reducir burocracia estatal. Chile, donde le sobra, es burocracia. ¿Qué significa esto? Un país con 25 ministerios, con una estructura de instituciones intermedias gigantesco. Ahí es donde se pierde la plata en el Estado de Chile. Yo creo que el gobierno pasado dejó una herencia terrible en eso, porque siguió construyendo ministerios, siguió construyendo asesores, y creo que ahí es donde no he visto señales del gobierno de recorte, porque ahí hay ahorros. En materia de gasto social no es que no haya que mejorar el gasto, que haya que ser más eficiente, que haya que eliminar burocracia, pero no reducir los montos. ¿Alcalde? Entonces por ahí no se ahorra. Cuando usted dice... Sí, y a la luz de lo que usted dice, cuando plantea que en Chile no sobra el gasto social, sino que falta, ¿usted teme de que efectivamente estos recortes terminen afectando dicho gasto social entonces, no? Exactamente, el impacto puede ser, te lo voy ahora a decir como alcalde, es que me falte plata para atención primaria de salud, es que no tenga los suficientes recursos para, por ahora no ha habido recorte en educación, pero para educación, si alguien lo mira ahí, creo que es mirar mal el problema del gasto excesivo del Estado de Chile, porque acá podría haber eficiencias, por supuesto. Yo creo que la cantidad de burocracia para que lleguen las lucas a las personas gigantescas, mis aprobaciones, cantidad de funcionarios que evalúan, pero no se provoca ahorro. Lo que quería es achicarse esa burocracia para que llegue más plata al ciudadano y tengamos mejor atención en salud. Por lo tanto, si la mirada del ministro Quirós es hacer ahorro, no está aquí. Y lo digo así bien directo, está en lo que te conté. Deberíamos tener 15, 16 ministerios, deberíamos eliminar instituciones intermedias como el INJUB, deberíamos no tener Seremi de todos los ministerios en cada uno de los territorios. O sea, si uno va mirando dónde... ahí hay plata. Yo fui ministro de Desarrollo Social y fue el primero que propuse cerrar el INJUB, por ejemplo. Ahí hay plata. Lo que me pasa es que donde veo que están recortando plata es donde no hay plata, sino que falta gasto. Y hay que tener mucho cuidado además, por lo que te decía, porque ahí es donde la gente le da sentido al Estado, a la existencia de la red de protección. Alcalde, en ese sentido, ¿ustedes pudieron conversar con el presidente Kast? ¿Le plantearon este tema en la reunión que tuvo la semana pasada con los alcaldes oficialistas? Sí, le planteamos, mira, primera, buena noticia que nos haya recibido. Yo aquí soy menos crítico cuando escuchaba a la otra oposición. En el tiempo de Boric nunca nadie nos recibió, por lo menos hubo una conversación posible. Igual en un evento que hay 150 personas a hablar no es muy fácil. Yo creo que ahora tiene que ir un trabajo por mesas con los ministerios en que analicemos esto, no que se nos anuncie que se recorta gasto, sino tengo tantas sugerencias de dónde cortar plata del Estado central que sería bueno que hiciéramos una mesa, y ahí le diría un ejemplo práctico, la cantidad de aprobaciones por Ceremis que tengo que tener como alcalde para sacar un emprendimiento o para apoyar estamos haciendo un SECOF, un centro de salud. En vez de quitarme la plata para salud final, yo diría, mire, se me ocurre sacar todos estos funcionarios y toda esta línea de aprobaciones para ahorrar gastos, y por lo tanto sería bueno que haya una conversación más técnica respecto a dónde se puede ahorrar plata del Estado
que no sea finalmente en plata que termina en las personas, que es lo que está pasando hoy día. O sea, ¿ha faltado diálogo, cree usted, con los alcaldes No, para no, poder al llevar revés. adelante esto? Voy a ser honesto, yo creo que este gobierno al menos ha abierto la puerta a la conversación. Mi experiencia con el gobierno Boric fue terrible, no vi al presidente, salvo en un evento social, no tuve la capacidad, los ministros no me recibían, hoy día por lo menos veo apertura a la conversación, pero insisto, creo que la urgencia de recortar el gasto, que creo que es necesario, Chile es un país endeudado, se está cortando por el hilo más delgado y hay que darle una vuelta por dónde se debe recortar y comerse peleas políticas. Así, mira, a nadie le gusta achicar ministerios porque obviamente algún partido o alguna persona se queda sin un ministerio clave. Sí, claro. Pero a esta altura, no tener un solo ministerio de industria y tener 4 ministerios económicos, no tener un solo ministerio de infraestructura y tener 5 ministerios de infraestructura, o no tener un solo ministerio político. Te lo digo acá como alcalde, ¿con cuál de los 3 ministros políticos me toca relacionarme? No sé, porque hay 3. Y por lo tanto, creo que es tan fácil hacer eso, pero tiene un costo mucho mayor, que es el político, y hay que tener coraje para dar esa pelea. Y si Ahora, puedo sugerirle algo al gobierno y al ministro Quirós, que parta por ahí, porque esa pelea va a dejar mucho más lucas que lo que está pasando de reducir en gasto en salud, y probablemente va a tener más impacto positivo comunicacional que la que está dando hoy día. estamos con el alcalde Sebastián Sichel de Ñuñoa. Alcalde, ahora, de todas maneras, usted dice que ha habido apertura de las puertas al diálogo de parte del gobierno, pero en lo concreto, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, el recorte va a ser de 2,5%. Y eso parece ya un asunto más o menos oleado y sacramentado. ¿Qué efecto tendría eso, por ejemplo, para la comuna de Ñuñoa, en términos bien concretos, para los vecinos de Ñuñoa que nos están viendo ahora? Mira, bien transparente, no lo sé todavía porque a nosotros no nos ha llegado ni una señal de recorte directo. Esto es bien concreto, he pedido la información, todavía no nos llega directo información en qué se recortaría en particular de las transferencias que nos hace el Ministerio a Ñuñoa. Entonces, siendo súper responsable, hay un anuncio general de una reducción global, pero a Ñuñoa no le ha llegado el impacto que tendría la transferencia que le llega directamente a Ñuñoa, así que hasta que eso no llegue, no contaré, pero cualquier rebaja, bueno, te lo voy a decir en buen chileno, es obvio que tenemos un problema del per cápita, la cantidad de plata que nos traspasa el Estado es bajísima, y hoy día tenemos listas de espera que deberíamos solucionar, y por lo tanto lo que yo espero es que me llegue un oficio en que hay más plata y no menos. Por ahora no me ha llegado nada, pero en algún minuto con Ya, la pero se da reducción por general sentado eso que va a pasar, se da por alcalde. sentado que nos va a llegar menos. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde me impacta? No lo sé porque estoy esperando que nos llegue la señal del recorte, pero que nos Ajá. va a impactar no tengo ninguna duda. Ahora, si viene ese recorte efectivamente, porque eso se da por sentado, y ustedes van a tener menos plata para administrar la atención primaria, por ejemplo, eso va a significar problemas para los vecinos finalmente desde el punto de vista de la atención, o el municipio tiene margen, digamos, para manejar un recorte de esta naturaleza. Cero margen, por eso me preocupa la decisión, ¿eh? Por eso me preocupa la decisión, porque yo llego acá alcalde, me ha tocado administrar instituciones grandes del Estado, como el Banco Estado, otro lado, uno sabe dónde hay holgura y dónde hay margen. Y aquí no hay holgura, al revés, vivimos con recursos escasos, tenemos un problema de cobertura, tenemos CEFAM en situaciones bien precarias, que estamos raspando la olla de los recursos municipales para poder tapar la gotera de lluvia. No veo por dónde hay margen de reducción, que es lo que me preocupa en general. No se me ocurre, al revés. Cada día estoy viendo de dónde puedo sacar más recursos de otra área de la municipalidad para cubrir salud, porque con lo que nos pasa el ministerio no alcanza. Y por lo tanto, quitar plata ahí va a hacer que alcance menos, no que sobre. Claro, y al final esto se puede traducir en asuntos concretos. El alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, decía quizás el consultorio va a tener que cerrar sus puertas a las 4 de la tarde, por ejemplo. Es menos atención, es más tiempo de espera. Sí, yo ahí soy responsable, por eso no me gustan esas declaraciones que tratan de especular sobre qué va a pasar. Estoy esperando que me llegue la señal y tomaremos las determinaciones que correspondan. Y en el caso de los vecinos de Ñuñoa, a diferencia de lo que dijo el alcalde Bodanovich, yo tengo una diferencia. Si tengo que sacarle plata a cualquier área para que no falte nada en salud, lo voy a hacer. Por eso me parece que esa declaración es bien irresponsable, porque al final igual los municipios tienen margen. Entonces, si el alcalde Bodanovich que suspenda la fiesta de Navidad que hizo el año pasado con Coca-Cola, o sea, yo voy a suspender todo lo que sea necesario, pero que tengan la garantía que como alcalde no voy a reducir ni una prestación en salud, sea que tenga que eliminar todos los eventos sociales o culturales del año, porque creo que es una irresponsabilidad lo que hizo el alcalde Bodanovich, porque es tomar de rehén a las personas. Mi pega es que no le falte salud, y por lo tanto, si el Ministerio me da la plata, tendré que hacer menos cosas en otras áreas. Pero salud y educación van a ser siempre mi prioridad, y no voy a achicar la atención en un consultorio
o no voy a disminuir las prestaciones porque el ministerio no da la plata. O tendré que ver cómo lo financio, problema del alcalde, pero no jugar, lo he dicho con las contribuciones también, con los ciudadanos como rehenes para estas peleas políticas. Se entiende. Alcalde, ahora usted hace unos días decía estamos aburridos de que seamos los hermanos pobres del Estado en relación al rol de los municipios. ¿Cuál es la visión que a su juicio tiene el gobierno sobre los municipios y el rol que juegan en cómo el Estado se despliega finalmente en el territorio? Sí, yo diría que la política, y esto es transversal, ve a los municipios como el pariente pobre y se notan tres cosas. Uno, lo que acabamos de conversar, siempre es más fácil cortarle la plata a la transferencia a los municipios en materia de salud que cortar ministerios. Ese es el mejor ejemplo de cuando se ahorra, siempre paga el pato el que atiende al vecino, que somos nosotros, y nunca el Estado central. Y por lo tanto, yo le diría acá al ministro Quiró, y también se lo dije en su minuto al ministro Marcel, bueno, ¿dónde se está apretando el cinturón usted? Pues muéstreme cuántos funcionarios menos tiene, cuántos ministerios achicó, cómo el Congreso provoca ahorros, cuánta asesoría o plata se ha ido cortando para que nos aprieten a nosotros, porque nuestra pega es ayudar, o sea, somos los que ejecutamos la política pública y siempre se corta la ejecución y no la intermediación. Entonces, el primer ejemplo práctico es lo que está pasando en materia de ahorro. Se ahorra a nivel local, nunca se ahorra a nivel central ni a nivel regional. Primera experiencia de pariente pobre. Segundo, nos hacen usar, y por eso yo decía que era irresponsable estas declaraciones de Jovanovic, nos hacen usar a las personas como rehenes para negociar nuestros recursos. En materia de contribuciones y salud es el mismo ejemplo. Yo lo he dicho, yo estoy a favor que se reduzcan las contribuciones para personas mayores, pero también para aquellos que están desempleados o con enfermedades terminales y para que la tasación se fije al momento de la compra de una casa. Es inhumano que el Estado especule con la propiedad y que además te cobre, incluso cuando un banco no te cobra, que es cuando estás cesante o cuando tienes enfermedades terminales. Lo que digo es que no nos digan a nosotros que nos van a recortar recursos a cambio de eso, porque eso es otra vez ponernos a los alcaldes como carne de cañón de la negociación social. ¿Cuánto perdería Ñuñoa en particular, alcalde, si se lleva adelante esta medida? Pierde como el 3% de la recaudación total de contribuciones. Ese es el número real, un poquito menos del 3, 2.8. Pero el punto es que, y lo ha dicho el presidente Kast, nos van a asegurar ese financiamiento, pero demuestra algo más de fondo, o sea, porque la conversación ha sido cuánto pierde, pero nadie ha cuestionado que los municipios tengamos que vivir de extirparle los recursos a un vecino y el Estado central viva de los impuestos generales. Y por lo tanto a nosotros nos hace relacionarnos con ellos como un cliente. Nos conviene que le cobren más porque tenemos más plata para el municipio, cosa que no estoy de acuerdo, ¿eh? Porque al gobierno regional o al Ministerio de Salud nadie le dice eso, cóbrele más a su usuario para que pueda pagar lo que tiene que hacer como básico, como tapar los hoyos, cortar los árboles. Y eso es la idea del pariente pobre, que es, no puede ser que los municipios tengamos que rascarnos con nuestras propias uñas para vivir, e incluso ser solidario entre nosotros. El Fondo Común Municipal hace que Providencia tenga que financiar Curepto y el Estado Central no pone ni uno, o pone menos que lo que ponen los municipios para eso, y eso es lo que tiene que cambiar, porque si no, siempre va a pasar esto. Van a aparecer algunos diciendo que las contribuciones son buenas, cosa que no es verdad, para los adultos mayores, o que la pagan solo los ricos, cosa que no es verdad, la paga el 70% de los vecinos, para poder justificar que necesitan plata para hacer las cosas. Creo que esta discusión debería cambiar el eje, que los municipios tengan financiamiento asegurado. Y en este caso, ¿usted cree que efectivamente está asegurado el financiamiento y la reposición de esos recursos? Porque hasta ahora lo que ha dicho el gobierno es que repondrá los recursos del Fondo Común Municipal, pero aquello que deje de recibir Ñuñoa, por ejemplo, ¿estará repuesto por parte del gobierno central? Espero que sí, entiendo. A ver, la ley asegura lo que tú dijiste, el Fondo Común Municipal, las señales que dio el presidente es que iba a estar todo garantizado. Estamos esperando el cómo, pero dijo que iba a estar el todo garantizado. Ajá. Alcalde, estamos con Sebastián Sichel, el alcalde de Ñuñoa. Ahora, de todas maneras, esto ha significado desde el punto de vista comunicacional también un asunto bien importante para el gobierno. Los niveles de aprobación del Ejecutivo han ido cayendo, los niveles de desaprobación en contrapartida también han ido subiendo. Se ha generado una situación también de cierta tensión a propósito de las consecuencias que pueden tener todos estos recortes en distintas carteras y a nivel municipal también. ¿Cómo evalúa usted en ese sentido el trabajo que está haciendo el gobierno, del despliegue de sus compromisos de campaña hasta estos 2 meses de gobierno? Hay tres diferencias, ¿eh? Mira, lo primero,
creo que ha cometido demasiados errores no forzados, en términos comunicacionales, desde la metáfora hasta específicamente en su minuto de dónde se reduce el gasto. O sea, creo que no ha estado claro cuál es el contenido de lo que quieren hacer. Entiendo que el Estado necesita urgentemente ahorrar, pero creo que la forma en que se ha planteado el ahorro, como lo he explicado toda la entrevista, ha sido torpe, y lo digo concretamente. Y lo mismo me pasa en materia política. Entiendo que el Estado, con razón, quiere reducir ingresos de migrantes y sacar a aquellos migrantes irregulares, pero el cómo tampoco ha quedado claro. Y es una pega importante de un gobierno en instalación, que en la campaña uno tiene que decir el qué, pero apenas gobierno uno tiene que decir el cómo. Y en el cómo los mensajes han sido confusos, ¿ya? Y lo digo así directamente. Segundo, yo también voy a pegarle un poco a la oposición en esto. Creo que la oposición ayuda poco, no al gobierno, ayuda poco al entendimiento que tenemos que tener cuando sabes que tienes dos crisis obvias, tres en realidad. Uno, de gasto fiscal, dos, de migración y tres, de inseguridad. Y yo creo que también me hubiera gustado una oposición que aprendiera después de haber estado en el gobierno, ¿no? Mi sensación es que no solo no aprendieron, sino que volvieron yo digo, a la épica Manucheri, que es básicamente destrozar todo lo que hace el gobierno como lógica de provocar ingobernabilidad, y eso le hace muy mal al sistema político. Y tres, yo creo que hay un desafío grande que tiene el gobierno, eh, que tiene que básicamente plantear un propósito que no solo sea salir de la emergencia. Yo entiendo que en la fase inicial uno dice, oye, tengo que salir de la emergencia, pero hoy día lo que uno espera es que gobierne, y los gobiernos no son para enfrentar emergencias, son para conducir el país, y por lo tanto que ese propósito tiene que ser más explícito hacia adelante. No está claro hasta ahora. No, pues y lo decía por el ahorro fiscal, lo que te decía, o sea, el fondo es, si el propósito es el ahorro fiscal, el medio tiene que ser dónde es más eficiente ahorrar y no dónde es más fácil ahorrar. Y por lo tanto creo que eso sí es importante y el gobierno tiene que relevarlo. Yo entiendo que hay gobiernos que están dispuestos a pagar el costo de popularidad, y estuve de acuerdo, como por ejemplo en el caso del aumento de la benzina, porque hay veces que hay que hacer lo que hay que hacer, pero aquí la desaprobación cae por la falta de claridad del cómo va a ser aquellas cosas que prometió en campaña, y esperamos que pronto lo aclare, porque quiero que a este gobierno le vaya bien, ha sido parte de lo que he dicho públicamente, sí. Pero el gobierno tiene que ayudarse en esta estrategia. Alcalde, nos queda poco tiempo y quería abordar la situación de los SLEP en particular y la puerta abierta que ha dejado el gobierno a que este proceso se pause. Me imagino que para usted sería una buena noticia, porque ha planteado explícitamente que además quiere retener algunos colegios de la comuna en administración municipal. Aquí ha sido mucho más claro en otra área. Quiero aplaudir a la ministra Sol y todo, porque del día uno conversó con nosotros, hemos conversado muchas veces, y ha dicho que quiere suspender el proceso en lo interno. Hoy día ya se hace más público y estamos analizando el cómo, y hemos conversado y hemos tenido mesas técnicas, y veo que hay un avance importante. Yo creo que Ñuñoa aquí es la punta del iceberg. Si Ñuñoa se va al SLEP, va a ser la tragedia más grande que va a vivir la educación pública, porque va a sacrificar a los mejores colegios de Chile. Esa es la verdad. No hay evidencia que demuestre que van a estar mejor. Con poca evidencia, el ministro Cataldo me trataba de decir cómo los que estaban muy mal mejoraban, pero no hay evidencia que demuestre que un buen colegio le va a ir mejor en el SLEP, sino por el contrario. Y por lo tanto hay que reaccionar rápido. A Ñuñoa le quedan 100 días para el traspaso definitivo, y espero que el gobierno presente pronto un proyecto de ley para que esto pase, pero lo aplaudo. Y aquí el presidente ha sido clarísimo. Su primera actividad fue en un colegio en Ñuñoa, en el Augusto del Mar. Sí. Hemos tenido conversaciones durante estos 2 meses activas y permanentes del qué, y entiendo que Ñuñoa, digo en la punta del iceberg, porque justo además donde están los mejores colegios de Chile, no solo el mejor, los mejores, se transfiere a SLEP ahora. Y por lo tanto, si no se suspende para Ñuñoa, la tragedia puede ser total para el sistema, y por lo tanto Ñuñoa está en el vértice de la decisión que tiene que tomar el gobierno, y así ha trabajado con nosotros. Y yo desde el día 1 que soy alcalde estoy en esta pelea. El gobierno pasado recibí un portazo bien fuerte, de que esto era imposible. En este gobierno he visto una apertura total a esta conversación, y me pone muy contento por los estudiantes de Ñuñoa.